Ya, comenzamos entonces nuestra tercera clase del libro de Josué. Continuamos entonces con este tercer ciclo de estudio al cual llamamos línea de tiempo. Ya estamos en nuestra clase 17 y como les decía, vamos a ver la última patita, la última parte de este libro de Josué. ¿Ya? En la primera clase del libro de Josué, yo les comentaba que Josué es el primer libro de este grupo de libros históricos y les comenté que habíamos separado este libro en 4 grupos, ¿ya? Lo separamos en 4 grupos de capítulos, en el capítulo del 1 al 5. Vimos en esta primera clase de este libro sobre Josué guiando al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, ¿cierto? Después Mirla nos habló sobre este segundo grupo de capítulos de este libro de Josué y ella nos hablaba sobre las batallas que tuvo el pueblo de Israel contra los cananeos. Pero Mirla nos terminó hasta el capítulo 10 solamente, del 6 al 10, y faltaron 2 capítulos por un tema de tiempo solamente. Así que los vamos a ver hoy y también vamos a ver los otros 2 grupos, ¿ya? El capítulo 13 al 22, este grupo habla sobre cómo Josué divide las tierras, ya como herencia para las tribus, y el último grupo, que son 2 capítulos, habla sobre cómo Josué da un discurso ante el pueblo de Israel, ¿cierto? Como su discurso final, antes de morir. Yo acá les puse esta diapositiva que es tipo un resumen, ya, de lo que la Mirla nos habló el otro día. Ella no hablaba, ¿cierto?, que en el capítulo 6 estaba la batalla que tuvo el pueblo de Israel contra Jericó y cómo Dios, a través de su fidelidad, de su amor, los apoyó en esta batalla, ¿cierto? Aquí la Mirla nos comentaba que en realidad no eran solamente 7 vueltas que dio el pueblo de Jericó a través de estos muros, ¿cierto?, de esta ciudad amurallada, sino que en realidad fueron 13. ¿Cierto? Que nosotros cuando éramos más chicos cantábamos esa canción, los israelitas dieron 7 vueltas a Jericó, pero en realidad la Mila nos comentaba que eran 13. Por 6 días dieron una vuelta en silencio cada día y el séptimo día dieron 7 vueltas en la cual tocaron estos shofar o estos cuernos, ¿cierto? Esta trompeta y ellos gritaron y alabaron al Señor, ¿cierto? Y los muros cayeron. Como dato, primero, recordar que estos muros eran muy gruesos, vivía hasta gente adentro, nosotros hablamos que eran de metros, ¿cierto? Metros de 2 metros por 1,8 metros, algo así como de ancho, la parte de la base. Después hablamos que eran, ¿cierto?, de murallas gigantes, lo que era como las torres. Pero aparte nosotros hablábamos de que vivía gente dentro de estos muros, de lo grande que era, y aparte de eso, como dato, es que estos muros, la construcción, se dice que estaban levemente inclinadas hacia afuera. Entonces cuando los israelitas terminaron de dar estas vueltas, los muros cayeron hacia adentro. Entonces no hay cómo negar el poder de Dios en esta obra de hacer que los muros cayeran derribados, ¿cierto? Después en el capítulo 7 y 8, ya Mila nos hablaba aquí sobre la batalla sobre el pueblo de Jaí, ¿cierto? Primero vimos el fracaso del pueblo de Israel, ¿cierto? Acá, por ellos confiar en su capacidad y decir, este pueblo no es muy grande, así que ¿para qué vamos a ir todos? Así que fueron solamente 3.000 israelitas a pelear contra este pueblo y ellos salieron derrotados en su primera instancia por confiar en su capacidad y no esperar en las promesas de Dios. Y aparte por este suceso también que nos habla estos capítulos de lo que hace Acán. Acán era parte de los israelitas y él roba unos objetos valiosos de Jericó y Dios se enoja por lo que hizo y lo castiga, ¿cierto? Y luego de estas cosas, el pueblo de Israel sí tiene la victoria ante el pueblo de Jaí, pero ellos tuvieron que arrepentirse por lo que había pasado, ¿cierto? Ellos tuvieron que humillarse por todo este suceso.
Entonces, como en resumen de este capítulo 7 y el capítulo 8, nosotros podemos decir que si Israel iba a heredar esta tierra prometida, ¿cierto? Ellos tenían que obedecer la ley y entender que todo se trataba de Dios y no de sus capacidades, sino que siempre todo se trataba de Dios. Luego, en el capítulo 9, ¿ya? Vila nos comentaba sobre esta estrategia que tuvieron los gabaonitas, ¿cierto?, de hacer una alianza o un pacto estratégico con el pueblo de Israel, siendo que igual los gabaonitas no eran pocos, ya era una ciudad muy grande, y los moradores, los habitantes de los gabaonitas eran fuertes, pero así todo ellos hicieron esta estrategia que Vila nos comentaba que hicieron como que venían de lejos y se vistieron con ropas pobres, así como bien feíta todo, para poder hacer una alianza estratégica entonces contra el pueblo de Israel, que sea con el pueblo de Israel. ¿Ya? Después, en el capítulo 10, nosotros vemos cómo los reyes cananeos se unieron en contra del pueblo de Israel, y aquí hubieron 5 reyes que fueron los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Jamut, de Laquis y de Eglón, ¿ya? Y estos reyes también pelearon en contra del pueblo de Israel, de los cuales Israel también salió victorioso, y aquí es donde la Mila nos comentaba sobre este suceso que se habla del día que hubo menos, o de que se detuvo el sol, siendo que la Mila nos explicaba que en realidad el sol no se puede detener porque el sol no gira, sino lo que gira es la tierra alrededor del sol, ¿cierto? Incluso de ahí también sale una canción que dice: sol, detente en Gabaón, ton, 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 y tu luna en Ajalón. Pues el sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció, ¿cierto? Entonces ahí la Mila nos hablaba de este suceso que pasó con respecto a esta pelea, ¿cierto?, de estos reyes cananeos. En el capítulo 11, que fue el capítulo que yo obviamente aquí lo estoy resumiendo, full resumido, ¿ya? Y en el capítulo 11, que fue el capítulo que Mila no alcanzó a ver en su clase, nosotros vemos entonces aquí otra alianza que hizo el rey de Azón, que este es el rey Jabim, y este rey, él llamó a otros reyes y él quería también pelear contra el pueblo de Israel, pero otra vez el Señor le dio la victoria a Josué y los derrotó a filo de espada, ¿ya? Y quemó los carros y las ciudades de Azor. Entonces, nosotros aquí otra vez podemos ver cómo el pueblo de Israel, confiado en el Señor, destruye otra vez más a otros reyes cananeos y pueden ir tomando victoria de estas ciudades y de estos pueblos. Y el capítulo 12 es como un resumen, ¿ya?, de todas las victorias que tuvieron tanto Moisés como Josué sobre estos pueblos. Yo ahí les puse el nombre de los pueblos, ¿ya?, sobre los cuales los israelitas tuvieron la victoria cuando fueron peleando, que fue sobre Sihón, Og, que fueron los reyes, ¿ya? Después sobre Jericó, sobre Ahí, sobre Jerusalén, Hebrón, etcétera, etcétera, ¿ya? Total, fueron muchos pueblos de los cuales Israel tuvo victoria. Nosotros hasta aquí podemos ver que hubo mucha muerte, hubieron pueblos a los cuales se quemaron. Nosotros aquí podríamos decir, ¿qué pasó con el amor de Dios? ¿Cierto? Cómo entonces los israelitas fueron no solamente conquistando estos lugares, no, ellos no llegaron diciendo, oh, la puedo pasar, saben que Dios me dijo que yo iba a tomar esta tierra, así que yo me voy a quedar con este. No, ellos tuvieron que ir a la guerra y pelear por los territorios, tuvieron que matar a mucha gente. Entonces hasta aquí nosotros podemos decir, ¿qué pasó entonces si Dios dijo que Él era un Dios de amor, y aparte de que uno tenía que amar a sus enemigos? Entonces aquí uno se puede hacer como una pregunta, un interrogante, ¿cierto? Yo les puse esta diapositiva acá, en donde nace esta pregunta: ¿por qué Dios le declaró la guerra a los cananeos? ¿Ya? En base a toda esta guerra, a todas estas cosas que nosotros vimos, nosotros podríamos como decir, ¿por qué entonces Dios le declaró la guerra a los cananeos, que no hizo alguna otra forma, alguna otra estrategia, alguna otra cosa como para poder tomar estos territorios? ¿Y por qué lo hizo a filo de espada, por muerte y por todas esas cosas?
¿ya? Pero nosotros nos vamos a dar cuenta de dos cosas súper importantes de por qué Dios tomó este lado como de la historia o hizo esta estrategia. Primero, porque el pueblo de los cananeos, el pueblo de Canaán, ¿cierto? Ellos tenían una cultura que era moralmente corrupta. Ellos eran muy corruptos en la parte como su conducta sexual, ¿cierto? Ellos eran un pueblo que eran inmorales, hacían cosas que no agradaban a los ojos de Dios, y esto incluso nosotros lo podemos ver en Levítico 18, como Dios le dice a los israelitas que así como lo habían hecho los habitantes de Egipto, también estaban haciendo los habitantes de Canaán, en que ellos eran unas personas corruptas y ellos no querían que tomaran estas conductas, que tomaran como estas leyes que ellos tenían o estos estatutos, sino que Dios quería que este pueblo de Israel fuera un pueblo que viviera en santidad, ¿cierto? Y después, por otra cosa que Dios también se puede decir que tomó esta estrategia para tomar este pueblo, fue porque los cananeos, ¿ya? Ellos practicaban el sacrificio de niños. Su manera de adorar a sus dioses era matando y sacrificando a sus propios hijos y a sus propias hijas y los quemaban para rendir culto y adoración a sus dioses. Entonces, por eso que el Señor les dijo que no quería que ellos obraran igual que estos pueblos y que no se fueran a juntar con ellos ni a mezclar con ellos, porque no quería que en algún momento ellos fueran a cometer estos mismos actos de impureza, y por lo mismo el Señor le dice que tienen que tener cuidado con esto, ¿cierto? Y los manda entonces a ir tomando posesión de estas tierras a través de esta forma de guerra. ¿Ya? Y esto nosotros lo podemos encontrar en Deuteronomio 12, del 29 al 32. Yo acá desprendo de que Dios siempre cuida mucho de los niños, ¿cierto? Dios siempre tiene cuidado de los niños, y para Dios es súper importante el respeto hacia los niños. O sea, a Él le molesta en gran manera esta situación de que los padres maten a sus propios hijos para rendir culto a los dioses, ¿cierto? Y nosotros también lo podemos ver en Proverbios 6, como Dios también dice que Él a 6 cosas que aborrece y aún 7 le son abominables, y dice que él le molesta mucho, o sea, es como le duele en su corazón la lengua mentirosa, los ojos altivos y las manos que derraman sangre inocente. Entonces es algo que Dios a través de su palabra nos dice, lo que a él le molesta mucho que uno vaya en contra de sus hijos, ya, de los niños. Y luego también hay otra cosa que yo desprendo de este grupo ya de 7 capítulos que habla sobre la batalla de los cananeos, que aquí hay un momento único en la historia. ¿Por qué? Porque resulta que Dios no quería que el pueblo de Israel anduviera a diestra y a siniestra declarándole la guerra a todo el mundo. No, sino que esta batalla estaba súper limitada solamente a los pueblos que habitaban en Canaán, solamente era para los cananeos, ¿ya? Quienes estaban ahí en esa tierra prometida que ellos tenían que tomar. Pero Israel en realidad él estaba llamado a buscar la paz con otras naciones, a ser un pueblo de paz, ¿ya? Y eso nosotros lo encontramos en Deuteronomio 20. Después vamos a ver este tercer grupo de capítulos, ¿ya? Aquí nosotros tenemos como 10, 9, 10 capítulos, 10. Que yo por lo general siempre les digo que lean, esto es súper entretenido. Por ejemplo, cuando vimos el libro de números, yo les dije, el libro de números, si bien el nombre parece aburrido, en realidad es un libro súper interesante, aunque tiene muchos números, cifras, historia, y uno, como por el solo nombre, que pareciera que fuera aburrido, uno no lo lee. Entonces yo le digo, no, léanlo porque es realmente entretenido. Ya, estos capítulos no los lean, se van a aburrir un montón. Y creo que en realidad no es como tan necesario como guardarlos en nuestra memoria o en nuestro chip. Sí tenemos que entender el concepto, ¿ya? Entonces, este capítulo 13 comienza con Dios hablando a Josué y diciéndole que aún queda tierra por poseer, aún queda tierra por tomar, pero que es tiempo de empezar a repartir entonces estas tierras a los descendientes entonces de Israel. Y Josué empieza a dividir estas tierras ya para estas 12 tribus, y Dios le dice a Josué,
toma en cuenta también las tierras que aún no han tomado. Cuando vayas a dividir, toma en cuenta también las tierras que aún no han poseído, porque yo se las daré. ¿Ya? Entonces, cuando Josué empieza a hacer esto, de dividir las tierras, toma en consideración las tierras que ellos todavía no van a tomar, ¿cierto? Pero Dios ya les dijo que Él se les iba a entregar. Entonces, estos capítulos que vienen a continuación son capítulos, como yo le decía, a lo mejor un poquito aburridos, pero son súper importantes para el pueblo de Israel, porque aquí comienzan todo el tema de las divisiones de las tierras, que es algo importante, es un hito importante para el pueblo de Israel, que marca un antes y un después, y también marca el cumplimiento de las promesas de Dios desde nuestros patriarcas, ¿cierto? De la promesa que Dios le hizo a Abraham y le dijo que él iba a entregar esa tierra. Nosotros en Génesis vimos esta promesa, este pacto que Dios hizo con Abraham, y le dijo que él iba a dar la tierra, que le iba a dar una gran descendencia, y le habló y le dijo que entonces que él le iba a permitir que su descendencia tomara esas tierras de Canaán, en las tierras donde fluía la leche y la miel. En Génesis 12, 6, 7 Dios le habla a Abraham y le entrega esta promesa. Yo le voy a leer aquí el versículo 7a, y dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Ya? Recuerden de que Abraham, antes que José se llevara a Abraham y a todo Jacob, perdón, ya a todos sus hermanos se lo llevara para Egipto. Recuerden que ellos antes vivían ahí, Abraham vivía en esta tierra de Canaán, ¿cierto? Incluso después, igual por eso quiso comprar ahí una parcela donde estaba la cueva de Macpela, donde están enterrados los restos de Abraham, de Isaac, de Jacob y sus respectivas esposas, ¿cierto? Entonces, de ahí en adelante al capítulo 19 es como estar leyendo un mapa sin imágenes, porque él empieza a decir todos estos capítulos, de tal lado hasta tal lado, esta tierra fueron para Manasés, de tal lado hasta el lado para Aser, esta tierra que colindaba con esta otra quedó para, no sé, Efraín, y así va hablando sobre el norte, sur, este, y va explicando como las tierras que se le distribuyó a cada uno, entonces, de estas tribus. Después, en el capítulo 20, nosotros vamos a encontrarnos con las ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio yo creo que a ustedes les suena conocido, porque nosotros lo vimos en Deuteronomio y también lo vimos en el libro de Números, ¿ya? Donde Dios le habló en su momento a Moisés y le habló de estas ciudades de refugio, ¿cierto? Y le dijo que estas ciudades tenían que ser 3 para un lado, 3 para el otro lado de estas ciudades, y el fin de estas ciudades, el propósito de esas ciudades eran que las personas que cometieran algún asesinato involuntario tenían como derecho de ir a refugiarse a estas ciudades hasta poder descubrir como la verdad, ¿ya? Y esto lo indicaba la ley judía y lo establecía así. Yo aquí les puse 3 versículos del libro de Números, capítulo 35, y le puse aquí: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. O sea, esto ya Dios lo venía diciendo hace rato, de que tenían que establecer estas ciudades de refugio, ¿ya? Entonces aquí las vuelve a decir: ya se distribuyeron las tierras, está todo listo, ahora también hay que apartar las ciudades de refugio que yo ya les había dicho. En el capítulo 21 nosotros nos vamos a encontrar con las ciudades entregadas a los levitas. Ya recuerden que todas estas tierras que ellos habían tomado y las que aún les faltaba por tomar fueron distribuidas en 12, ya en las 12 tribus. ¿Ya? Y estas tribus nacen de los hijos de Jacob, y en vez de José se le entregaron a los hijos de José, que fue a Manasés y a Efraín, pero no se le entregaron tierra a la tribu de Leví. Leví era el tercer hijo de Jacob, ¿ya? Entonces tenía tierra Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Isaacar, Zabulón, Efraín, Benjamín y Dan, pero no tenía tierra Leví, ¿cierto? Los levitas. ¿Por qué no tenían tierra los levitas? Sino que solamente se le entregaron ciudades con pastizales dentro de las otras 12 tribus, se le entregaron estas ciudades para que ellos pudieran vivir. ¿Por qué? Primero, no sé si ustedes se acuerdan, ojalá se acuerden, del hecho que pasó cuando Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con Dios.
estaban abajo los israelitas con Aarón y le pidieron que le hiciera entonces un Dios a quien ellos adorar, y se hizo este famoso becerro de oro. Entonces cuando Moisés baja con las tablas de la ley, con las primeras, él las quebra y ahí él se enoja mucho, y ahí él dice esto de que el que esté como con él, que esté con el Señor, que entonces que se vaya para su lado, y los que no, que se queden por el otro lado. Y ahí entonces todos los de la tribu de Leví se juntaron a favor entonces de Moisés. Entonces Dios los apartó a este pueblo de los levitas, ya los apartó. Y también incluso en Números, en Números capítulo 3, versículo 12, él dice que los levitas van a ser de él y que ya no va a necesitar o no va a escoger, por decirlo de alguna forma, como a los primogénitos de las tribus para que les sirvan dentro del tabernáculo, sino que van a ser esta tribu que siempre dieron para el lado de Dios, creyeron en Dios y son promesa. Entonces yo aquí les puse este versículo de Éxodo 32:26, dice: separó Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. ¿Ya? Entonces, por eso que los levitas era un pueblo apartado para Dios, y ellos servían en el tabernáculo, posteriormente también en el templo. Este era un pueblo, un grupo que tenía que vivir en santidad, que tenían que estar sirviendo. De ahí también salían los sacerdotes, los sumos sacerdotes, que estaban dentro del tabernáculo, que hacían todo el tema de los rituales y todas esas cosas. Entonces era un pueblo escogido, una tribu apartada y escogida por Dios para servir. ¿Ya? Y ellos servían desde los 25 a los 50 años dentro del templo, y después ya servían como para estar más que nada dentro de las familias, como en las puertas y esas cosas. Entonces, a los levitas no se le entregó un territorio como tal, ¿ya? Sino que solamente se le dieron ciudades dentro de los territorios de las otras tribus. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 21. Si ustedes quieren conocer un poco de esta historia, pueden leer Josué capítulo 21 y van a conocer un poco más de esto. En el capítulo 22 del libro de Josué, nosotros acá nos encontramos con las tribus que tienen que regresar a su hogar. Ya recuerden que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la mitad de la tribu de Manasés, ellos le habían pedido a Moisés y a Josué quedarse en el otro lado del Jordán porque eran buenas tierras para ellos. Entonces fue a Moisés y Josué también mantuvo la palabra, ¿cierto? Ellos querían estar en ese lado por las tierras, por su ganado, a ellos les convenía en esa parte, ese territorio, entonces ellos se querían quedar ahí. Y Moisés le dijo: ya está bien, nosotros les vamos a entregar estas tierras, se pueden quedar en este territorio, pero cuando se haya que cruzar al otro lado, ustedes tienen que ir a apoyar entonces al resto del pueblo de Israel para ir tomando dominio y posesión del territorio. Entonces, cuando ellos cruzaron el Jordán, estas tribus, tanto de Rubén, de Gad y de Manasés, ellos, como eran fuertes, iban incluso adelante de todos cruzando este río del Jordán, y ya que tomaron territorio, todo, ya era hora de regresar entonces de vuelta a cruzar el río del Jordán para irse a reunir con su familia. Y aquí Josué les dijo: ustedes hicieron lo que Moisés le mandó y obedecieron cada orden que yo les di durante todo este tiempo. No abandonaron a las otras tribus, se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Ahora les digo, asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvalo con todo el corazón y con toda el alma. ¿Ya? Así que aquí vemos entonces cómo estas tribus vuelven a sus territorios. Y con esto terminamos lo que es el tercer grupo de capítulos del libro de Josué. Y aquí entramos en la última parte del libro, ¿ya? En el capítulo 23 nosotros vamos a encontrar con las palabras finales de Josué al pueblo de Israel. Aquí ya Josué estaba viejito, estaba a punto de morir, ¿ya? Y él reunió entonces a todo el pueblo, a los ancianos, a los líderes, a los jueces, a los oficiales de cada tribu, ¿ya? Y le dijo que él ya estaba muy viejito, ya estaba a punto de partir.
y le dijo, ustedes han visto todo lo que Dios hizo a través de ustedes mismos a lo largo de la vida, dijo. Entonces, ahora les dijo que ellos tenían que servir a Dios y siempre escoger para Dios, ¿ya? Y aquí le dice, yo les he repartido estas tierras para que sean su hogar. Y él comienza como a hablar con el pueblo de Israel y les dice que ellos tienen que obedecer todo lo que Moisés dejó escrito ya en la Torá, y tienen que seguir siempre la palabra y no se tienen que desviar ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para algún lado, sino que siempre seguir y obedecer la Torá, ¿ya? Y les deja encarecidamente que no se mezclen con otros pueblos, ya, porque aún quedaban tierras por poseer y por conquistar, y le dice que no se tienen que mezclar con otros pueblos, ni se les vaya a ocurrir tampoco adorar a sus dioses, sino que tienen que aferrarse a Dios ya con todo el corazón, con toda su alma, y tienen que amarlo, ya. Y después le dice que si obedecen a Dios, ellos van a ir como van a estar siempre en victoria y van a llevar una vida en bendición. Pero si desobedecen y se mezclan con los habitantes de otros pueblos, Dios entonces los va a expulsar, ya se va a enojar. Entonces ellos los manda a que sean un pueblo obediente. Después le dice que dentro de poco él ya se va a morir, que falta súper poco, que ya está a las puertas de su muerte, pero él los insta nuevamente a que guarden en su corazón todo lo que Dios había hecho con ellos y que no tenían que fallarle a Dios ni tampoco fallar a las promesas, ¿ya? Tenían que siempre vivir en plenitud de gozo, vivir en plenitud y estar siempre sujetos a la voluntad del Señor, y que ellos no fueran a pensar en ningún momento que todo lo que ellos habían logrado hasta ahora era por sus capacidades, sino que era porque Dios lo había llevado hasta ese lugar, ¿ya? Y le dice después que si ellos le siguen y le sirven fielmente, Dios destruirá a todos sus enemigos hasta eliminarlos por completo ya de esa tierra que Dios le había prometido. Pero que si rompen el pacto del Señor, adorando a otros dioses, va a venir el enojo y la ira del Señor, va a arder en contra de ellos, y ellos van a desaparecer de esa tierra que ellos habían tomado. Y después, en el capítulo 24, ya casi finalizando, ya este libro de Josué tiene 24 capítulos, aquí nosotros vamos a ver primero a Josué convocando a todas las tribus de Israel, como le decía a los ancianos y todo, y él empieza a darle un discurso, así como un resumen de todo lo que ellos habían vivido, desde Tarea, Abraham, Isaac, le habla sobre Moisés, cómo ellos salieron de la esclavitud, le habla del tiempo y la travesía que ellos pasaron, esos 40 años en el desierto, le habla de las peleas, de las estrategias, de lo que ganaron, de todas las cosas, las veces que ellos incluso habían dicho por qué salimos de Egipto, mejor nos hubiésemos quedado ahí. Le habló, le hizo como un recuento ya de cómo Dios también le hizo ganar un montón de batallas, de cómo Dios los bendijo incluso a través de Balaam, siendo que este trató de maldecirlo en reiteradas veces, y les recuerda el cruce del río del Jordán y la conquista sobre Jericó y sobre todos los otros pueblos, los amorreos, los fariseos, los hititas, los heveos, y etcétera, etcétera, y les recuerda que encarecidamente que no fue por ellos, ya es como esto no es por ti, no es por ti, no es por ti, sino que fue por obra de Dios, ya. Entonces siempre que nosotros hagamos algo tenemos que acordarnos que no es por nosotros, ya, no por nosotros sino por Dios, o sea, no a nosotros sino que a Dios sea dada la gloria. Y aquí yo les puse esta tabla que, si ustedes se acuerdan, yo ya la había usado en otra diapositiva cuando vimos creo que fue Deuteronomio, no estoy segura, pero la volví a poner acá porque en este capítulo 24 el Señor nuevamente le hace escoger al pueblo de Israel, ¿ya? De una u otra forma, porque le dice que si ustedes escuchan y obedecen, Josué le dice, si ustedes escuchan y obedecen a Dios, van a tener vida y bendición. Le dice, pero si ustedes se rebelan contra Dios, va a venir la justicia divina y el exilio, ¿cierto? Que es más o menos lo que veníamos hablando. Eso dice el capítulo 24 en el fondo, es como un resumen del capítulo 24. Si ustedes obedecen a Dios, lo escuchan, siguen sus mandatos, leen la Torá, obedecen a la Torá y no se escapan ni a diestra ni a siniestra, sino que siguen al pie de la letra todo lo que está escrito, van a tener ustedes una vida en abundancia, una vida plena, y van a tener bendición.
Pero si se rebelan contra Dios y hacen lo que ustedes quieran y piensan que todo es gracias a ustedes, entonces va a venir la justicia divina del Señor y va a venir otra vez el exilio. Así que aquí Josué les pone como estas cartas sobre la mesa y le dice, escojan, siguen a Dios o hacen las cosas que ustedes quieran. Y para terminar, entonces, el capítulo 24, nosotros nos vamos a encontrar como con 3 puntos importantes. Primero, la muerte de Josué, ya que él murió a los 110 años de edad, los 110, y lo enterraron en Timnat Sera, ya que esta tierra se le había asignado entonces a la zona montañosa de Efraín, ya al norte de Gaz. Y después tenemos entonces que los israelitas, ellos se habían llevado los huesos de José porque no los querían dejar ahí en Egipto, entonces ellos tenían los huesos de José y estos fueron enterrados en Siquem, ¿ya? Esto es lo que vendría siendo la parcela de Jacob, ¿ya? Esta parcela que había comprado Abraham en su momento, donde estaba la cueva de Macpela. Entonces ellos ahí enterraron en esa parcela, también enterraron los huesos de José, y esa tierra estaba situada entonces en el territorio asignado a los descendientes de José. Y el último como hito importante dentro de este capítulo es la muerte de Eleazar, que era el sumo sacerdote, hijo de Aarón, ¿cierto? Él era el sumo sacerdote, después pasó a su hijo Eleazar, y él fue enterrado en la zona montañosa de Efraín, ¿ya? En la ciudad de Gibea, la cual le había entregado a los hijos de Fine, ¿ya? Entonces, tanto está donde dice que la zona montañosa de Efraín y que también se enterraron los huesos de José en una tierra designada a uno de sus hijos, ya ambos, tanto Manasés como Efraín eran hijos de José, ya, o sea, no sé si ustedes se acuerdan que Manasés y Efraín eran los hijos de José, los cuales José, él ya no tenía un territorio, pero sí estos hijos de él, ya. Entonces aquí nosotros terminamos de ver el libro de Josué con esta última diapositiva.